Bien, mis amados hermanos, recuerden siempre que estemos estudiando el Sermón del Monte, que es un sermón dirigido a un grupo de discípulos, a los primeros discípulos del Señor, los primeros miembros de la iglesia de Cristo. A ellos el Señor dirigió estas enseñanzas para que esos primeros discípulos se convirtieran como apóstoles en el fundamento de la iglesia. Cuando usted lee el libro de Hechos, va a encontrar a estos apóstoles guiando a la iglesia, pero ellos guiados por el Espíritu de Dios para poder hacer tan grande y poderosa tarea que ni los imperios ni las fuerzas del mal han podido detener durante todos estos siglos. Porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia a raíz de que quien pelea por ella, quien la guarda, quien la protege, es Jesucristo mismo, la piedra principal de ese fundamento. Ahora, tomando el pasaje, amados hermanos, he titulado este sermón como el verdadero amor de Dios. Y quiero hacer hincapié en el término verdadero, porque mucha gente está hablando del amor. Y es más, bajo la idea de que Dios es amor y que debemos amarnos los unos a los otros, se está justificando procedimientos o actuaciones humanas que no son conforme al amor de Dios, sino contrarios al amor de Dios manifestado en sus normas o en sus leyes. Para el movimiento o los movimientos progresistas en nuestra sociedad, todo hay que aceptarlo, todo es válido, porque en el amor como que pareciera ser lo del adagio popular, que en el amor y en la guerra todo se vale. Pero no es así en el verdadero amor de Dios. En el verdadero amor de Dios se vale únicamente lo que Dios ha establecido como norma, como válido, como agradable ante su gloriosa presencia. Eso debe quedar claro para nosotros. Por eso, amados, debo entrar en 3 puntos a expresar este sermón. Y el primer punto es que el verdadero amor de Dios es diferente al amor concebido por los hombres. En el segundo punto, el amor de Dios capacita al discípulo aún para amar a sus enemigos. Y el tercero, el amor de Dios practicado es la marca indiscutible de un verdadero hijo de Dios y discípulo de Cristo. Esos serán los 3 puntos para el sermón de esta mañana. Así que entremos en materia. Los seguidores de Cristo son diferentes. Tenemos que ser diferentes al resto de la humanidad. Así respiremos el mismo oxígeno, bebamos la misma agua, usemos de pronto los mismos instrumentos que los demás usan. La manera de pensar nos debe hacer diferentes. Lo que somos en nuestra esencia dirá que somos diferentes al resto de la humanidad, pero no porque simplemente nos proponemos serlo, sino porque Cristo es diferente al hombre que vive en pecado. Y cuando nosotros caminamos en pos de Cristo, seremos diferentes en la medida en que imitamos al Señor nuestro Salvador. Pregunto, ¿está entendido hasta ahí? Bueno. Entonces veamos que es diferente el amor concebido por los hombres. El versículo 43 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Quisiera que alguien que sea bastante hábil con la Biblia empiece a buscar esa cita bíblica en el Antiguo Testamento. ¿Ya? Hace 8 días estuvimos mirando la ley del talión. Oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, y eso está en Éxodo capítulo 21. Y recuerdan que fuimos allá. Ahora, si alguien puede encontrar la cita que aparece acá, o mejor, Jesús les estaba diciendo a los discípulos: oíste que fue dicho,
amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. La cita más cercana a esa idea es Levítico, capítulo 19, versículo 18. Pero no está diciendo lo que los fariseos, lo que los escribas enseñaron. Por favor, Pastor Víctor. Observen bien. El Señor está diciendo, no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esa fue la ley dada por Dios. Pero los escribas y los fariseos la interpretaron de la siguiente manera. Y quiero que usted, por favor, capte bien cuál fue la concepción de los escribas y fariseos que hicieron de ese mandato una enseñanza equivocada del amor de Dios. El texto dice, no te vengarás de tus hermanos. Luego finalmente dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ellos pensaron que el texto estaba diciendo que únicamente ellos debían amar a los de su nación, a los descendientes de Abraham. En otras palabras, el judío solo veía que su prójimo era el judío, no el gentil, no el diferente a él en cuanto a raza. ¿Me explico? Ellos leen esa parte del Levítico y decían, bueno, nosotros debemos no vengarnos de nuestros hermanos judíos, pero podemos vengarnos de los otros. Ellos interpretaron que debían amar a su prójimo y decían, mi prójimo es todo aquel que es descendiente de Abraham, que pertenece a alguna de las 12 tribus. Si no es así, es un extranjero, a él no nos obliga el mandamiento a amarle. Para ellos, prójimo era únicamente los de su nación, los de su raza. Eso les hizo llevar que la mala interpretación hecha del mandamiento les hicieran comprender que el amor de Dios era un amor únicamente para con aquellos que ellos compartían una idea en común respecto a Dios. Y lo manifiesto de la siguiente forma, algo así, como que yo les estuviera diciendo en esta mañana, hermano, usted tiene la misión de amar a su hermano que es de esta iglesia, pero no amar al vecino que vive en su cuadra. ¿Me hice entender? Algo así como ellos decían, amarás a tu hermano y aborrecerás a tu enemigo. Pero ¿quiénes eran los enemigos de ellos? Aclaro. Un judío consideraba enemigo a todo aquel que no fuera judío. En otras palabras, solo los judíos son mis amigos, son mis hermanos. El que se saliera de ahí ya es un enemigo y por lo tanto ellos lo consideraban objetivo de odio, de aborrecimiento, de menosprecio. Era la manera de actuar de los escribas y fariseos en los días de Jesús. Como si yo, vuelvo otra vez al ejemplo, les estuviera diciendo, aborrezcan al vecino, aborrezcan al compañero de trabajo que no es cristiano, ódienlo. ¿Creen ustedes que esa es la enseñanza del evangelio? Desde luego que no, pero tampoco fue la enseñanza de la ley dada por Moisés. Solo que ellos iban a vivir en una comunidad, en una nación, y Dios les estaba dando ordenanzas para que aprendieran a vivir como una nación. En la misma ley de Dios hablaba de cómo tratar al extranjero. Y al extranjero había que tratarlo con consideración, porque Dios dijo, extranjero fuiste en la tierra de Egipto, por lo tanto no te olvidarás del extranjero. O sea, Dios nunca enseñó a aborrecer a los demás por el simple hecho de que no fueran judíos o hebreos. Usted como cristiano debe amar a los hermanos de la fe cristiana.
Pero la Biblia le dice que debe amar aún a aquellos que no lo son. Pues para un judío y sobre todo para un fariseo y escriba de la época, un samaritano era objeto de odio, de aborrecimiento. Por eso Jesús trazó una parábola, la parábola del buen samaritano. Lucas registra la parábola y dice que un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Ese hombre que descendía de Jerusalén a Jericó era judío. Cayó en manos de ladrones, porque los ladrones siempre han existido. Los atracadores siempre han existido, aunque no siempre ha existido Transmilenio. Pero siempre ha habido inseguridad, siempre ha habido maldad. Y este hombre iba de Jerusalén a Jericó y salieron unos salteadores, unos atracadores, le hirieron, le despojaron de todo lo que llevaba y lo dejaron muy mal herido. El texto relata en la parábola que pasó un sacerdote. El sacerdote era por naturaleza un judío y un judío privilegiado, uno de los que servía a Dios en el templo. Y pasó el sacerdote y vio a ese otro judío herido, quizá a punto de morir. ¿Y qué hizo el sacerdote? Nada. Luego el Señor dijo, pero después de eso pasó un levita. Y pasó el levita y se detuvo y miró al hermano judío herido y no hizo nada por él. Ahora, ¿podrá usted imaginarse al pobre herido cuando vio que venía un sacerdote? Quizá él dijo, alguien me va a ayudar. En otras palabras, si viene un sacerdote, él pudo haber pensado, creo que no puede venir mejor persona. Creo que viene por el camino un servidor de Dios y tendrá la misión y en el corazón de él habrá el deseo de ayudarme. Y cuánta decepción para este judío herido que el sacerdote simplemente lo vio y pasó de largo. Eso lo hizo Jesús para mostrarles que ellos ni siquiera amaban a sus propios hermanos judíos. Ahora, el levita, que era un servidor también del templo, hizo exactamente lo mismo. Pero venía un samaritano, oiga bien, y el Señor tiene toda la intención de mostrarles algo, de impactar el corazón de ellos, porque si los judíos odian a los samaritanos, ahora Jesús va a presentar en el relato de la parábola a un samaritano como el héroe. Va a mostrar al samaritano como una buena persona. Y dice la Biblia que el samaritano vio al otro que estaba herido. Corrió hacia donde estaba el herido. El samaritano sabía que el otro era judío, porque los judíos usaban unas vestimentas con una serie de ¿cómo diría yo? De flecos, gracias. Y era fácil saber quién era judío. Y este hombre samaritano se acerca al judío, sabiendo que el judío le aborrecía. Mas sin embargo, él no le puso cuidado a eso. Él no dijo, este es un judío de esos que me aborrece, que me odia, que me menosprecia, que lo ayude otro. No, él no hizo así. El samaritano lo que hace es acercarse, brindarle los primeros auxilios, lo cargó en la idea de la parábola es que lo echó en su cabalgadura, no sabemos si era un asno, lo que sea, lo subió en este animal y lo llevó a un lugar que la Biblia o en la parábola dice, lo llevó a un mesón. Un lugar que servía como una especie de, quiero decir que en la época no habían hospitales como los de ahora. Habían lugares que era el mesón, un lugar para ayudar, bien sea a un transeúnte que necesitaba posada o bien a un herido para cuidarlo. Era unos lugares de caridad, de hospitalidad, y este hombre lo llevó hasta allá. Él, habiéndolo curado ya, le aplicó los primeros auxilios, le vendó las heridas, lo ungió con aceite, lo llevó al mesón y le dijo al encargado del mesón, cuídenlo, denle alimentación, denle medicina y lo que haga falta yo lo voy a pagar. Estaba ayudando a alguien que no era un familiar.
Estaba ayudando a alguien que no era un hermano de raza. Estaba ayudando a alguien que a ellos los consideraban enemigos. Y la expresión más común utilizada por los judíos, en especial fariseos y escribas en la época de Cristo, para hablar de un samaritano o para hablar de un gentil, era perros. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora, hoy por hoy, permítanme ubicar también en el tiempo, hoy por hoy de pronto a una persona le dicen, es que ese es un perro. Todavía tiene una connotación negativa. ¿Sí? ¿Ustedes notan? Todavía tiene una connotación un poco negativa. Pasarán 10, 20 años y será un elogio. Porque está cambiando la manera de ver a los perros. Al menos la vida de los perros cambió. Ya no hay vida de perros como hace 30 años atrás. Ahora la vida de perros es la vida de los privilegiados. ¿Ya? Pero los fariseos, los escribas, veían a los demás como perros, inmundos. Los perros en los días de Jesús no eran mascotas en los hogares judíos. Los perros eran de la calle, salvajes. Y esa era la expresión usada por este grupo de judíos religiosos y extremistas, fanáticos, que creían que el amor de Dios era amo a este y a este odio y aborrezco. Pero ese no es el verdadero amor de Dios. Esa es una concepción del hombre al mirar algo en la Biblia mal interpretado y querer entonces hacerle creer al otro que ese es el amor de Dios. Y Jesús vino para decirnos que ellos estaban equivocados. Hablo de los fariseos y escribas, y que los discípulos deben tener la concepción correcta acerca de lo que es el verdadero amor de Dios. Ahora, finalmente, Jesús en la parábola del buen samaritano les muestra que más malo es un sacerdote y un levita que un samaritano. Y Jesús les hace la pregunta y les dice, bueno, porque la parábola surge a partir de una pregunta que le hacen a Jesús. Maestro, ¿quién es mi prójimo? ¿Recuerdan? Eso le preguntaron. Ahora, yo le pregunto a usted en esta mañana, ¿quién es su prójimo? Si usted va en el Transmilenio y la persona que va al lado, ni usted la conoce, ni él le conoce, no son familiares probablemente, pero son ellos los que van ahí, ese es su prójimo. ¿Usted trabaja en una empresa? ¿Quiere que le diga cuál es su prójimo? Allá, los que están dentro de esa empresa. Va en la calle y ¿sabe quién es su prójimo? Los que están cerca de usted. Los más cercanos a usted son su prójimo. Usted dirá, pero no los conozco. Sí, pero es su prójimo. Y tiene una obligación cristiana por la enseñanza de nuestro maestro respecto al prójimo, que ya lo vamos también a mirar un poco. Ahora, odiar a los samaritanos porque eran samaritanos no era una práctica desprendida del verdadero amor de Dios. Por eso paso al segundo punto. El amor de Dios capacita al discípulo aún para amar a sus enemigos. En el versículo 44, el Señor le dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Recuerden bien, Levítico 19, 18, no dice aborrecerás a tu enemigo. ¿Dice acaso eso? No, no dice eso. Ellos se lo inventaron. Ellos lo hicieron parte de la doctrina y parte de la práctica. Y aborrecían y odiaban y menospreciaban y maltrataban a los que no eran como ellos. Pero viene Jesús y le dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Usted qué cree? ¿Que esas palabras eran fáciles de aceptar después de que ellos habían sido educados desde niños para odiar a sus enemigos? No era fácil. Hoy por hoy estamos viendo las peleas de los muchachos que son hinchas de un equipo con los hinchas del otro.
Y pareciera ser que les enseñan, si usted ve al otro con la camisa verde, hay que odiarlo porque lleva la camisa verde. O el de la camisa verde ve al que lleva la camiseta azul y entonces el de la camiseta azul es objetivo de odio. ¿Saben que ahora a final de año un muchacho fue asesinado a puñaladas por el simple hecho de llevar la camiseta de un equipo de fútbol? Porque quienes le encontraron en la estación eran de otro equipo. Entonces los que no son hinchas de mi equipo son mis enemigos. Esa es una filosofía que está ahí. Pero no es así lo que enseña el Evangelio. Nosotros estamos llamados, amados hermanos, por el mensaje de Cristo, pero sobre todo por la obra de Cristo hecha en la cruz, por el nuevo nacimiento causado por el Espíritu Santo y la palabra, estamos capacitados y además tenemos la obligación de amar a nuestros enemigos. Pregunto, ¿considera usted a alguien su enemigo? Voy a plantearlo de otra forma. ¿Tiene algún compañero en el trabajo que de forma coloquial podríamos decir se la tiene aplicada? ¿Alguno ha vivido esa experiencia acaso en el trabajo? ¿Tiene usted en el barrio algún vecino de esos con los que usted no se ha llevado y el vecino cuando pasa le echa indirectas, sátiras, es sarcástico con usted? Es más, a usted esa persona le cae mal, le cae pesada. Si usted me dice que no, usted es un ángel de Dios entre nosotros. Pero nosotros sabemos que hay personas con las que tenemos, es mejor, a veces uno evita hasta saludarlos. No hay una guerra declarada, no es que nos encontramos y nos cogemos a los golpes, pero no hay en mí el más mínimo afecto hacia esa persona. Es más, si me entero que le pasó una desgracia, puedo caer de rodillas para decirle: Señor, gracias porque tú eres justo y le diste el castigo que él merecía. A veces podríamos hacer eso. Pero quien es ahora vaso del verdadero amor de Dios no actuará de esa manera. ¿Y por qué razón? Ahora, si ustedes observan el versículo 44, ¿cómo lo expresa la Reina Valera? Amad. Es el verbo amar. ¿En qué modo está el verbo amar? En el modo imperativo, lo cual indica que no es Jesús pidiendo un favor. Es una ordenanza del Señor, es una orden del Maestro que le está diciendo a sus discípulos: yo les ordeno que amen a sus enemigos. Esa es la idea acá. Y claro, yo podría decirle, pero no, es que en mi tierra se usaba una frase así: yo lo mastico, pero no me lo paso. ¿Ya? Como para querer decir, escasamente lo saludo, pero de ahí para allá nada más. O sea, me cae pesado. Y el Señor nos está diciendo a nosotros: no le estoy consultando, hermano, hermana, o Jesús diciéndonos, no nos está consultando acerca de qué sientes por tu enemigo, qué sientes por ese vecino harto, por ese vecino molesto, por ese compañero de trabajo, en el lenguaje coloquial, interprétenmelo bien, sapo. Perdónenme la grosería, pero es como para hacernos entender un poco. Esa persona que me cae mal, y el Señor nos ordena y nos dice: ámelo. Señor, no puedo, no me nace amarlo. No, el Señor sabe que no nos nace amarlo, por eso nos está dando la orden. Porque si nos naciera, ¿para qué la orden? ¿Se han dado cuenta ustedes en su casa, padres de familia?
Pregunto, ¿tiene algún hijo o alguna hija que le nazca lavar la loza? ¿Que le nazca coger el trapero y la escoba? ¿Verdad que no? Ellos no se levantan en la mañana, ¿verdad? Como a ver cuál es el primero que busca el platero para lavar los platos. Ninguno de ellos. Por eso papá y mamá tienen que establecer órdenes. Tienen que dar el mandamiento y decir: fulanito, lava la loza. Es una orden. ¿Por qué la orden? Porque el chico o la chica no les nace, no está en ellos querer hacerlo. Por eso el Señor, sabiendo que en nosotros no está el amar a nuestros enemigos, el amar a los que nos son molestos, el Señor nos dice: ámelo. Pero ahora, ¿recuerdan la parábola del buen samaritano? Pregunto, ¿había alguna relación afectuosa entre el samaritano y ese judío? No, no la había. ¿Eran conocidos? No. ¿Qué significa? Que no importa quién sea la persona que está en desgracia, en necesidad, si hay o no hay una relación afectiva, hay un compromiso de nuestra parte. Es más, si es una persona que nos hace mal, ahí es donde más brilla la justicia de los hijos de Dios. Ahí es donde hay una verdadera oportunidad para mostrar la intensidad, la grandeza del amor de Dios derramado en el corazón del discípulo por el Espíritu Santo, porque no es algo que el discípulo puede sembrar y cultivar. El amor de Dios solo es derramado por el Espíritu Santo en el corazón del que ha creído en Él. No hay otra manera. Usted dirá: bueno, hay personas que aman a los otros y no han nacido de nuevo, no son seguidores del Señor. Y quiero decirles que no podrán amar con el amor de Dios. Amarán con una especie de afecto natural, pero no es el verdadero amor de Dios. Entonces, los discípulos serán completamente diferentes a las demás personas gracias al amor de Dios puesto en el corazón de ellos por el Espíritu Santo. Los no salvos no pueden hacer esto, solo desean vengarse. Por eso hace 8 días hablamos de que el discípulo no debe vengarse del mal que le hacen. No debe resistir al que es malo, no debe entrar en pleito con el otro. El discípulo antes, frente al que le hace mal, porque el domingo pasado vimos el aspecto negativo y es: no le hagas esto. Ahora es: hágale esto. ¿Qué es lo que debe hacerle usted al enemigo? Amarlo. Y por eso la palabra de Dios viene y nos muestra lo siguiente, que es el tercer punto. El amor de Dios practicado es la marca indiscutible de un verdadero hijo de Dios y discípulo de Cristo. Versículo 45 dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí viene algo interesante. Y hago un pequeño paréntesis. A veces en las iglesias se consideran espirituales los hermanos que oran por un enfermo y se sanan, o los hermanos que hablan en lenguas extrañas, algunas muy extrañas, o a los hermanos que de pronto Dios los puede usar en algún caso para hacer milagros. Y algunos dicen: oh, qué espiritual es esa persona. Cuando yo leo la Biblia me doy cuenta que el Hijo de Dios verdaderamente espiritual es el que ama, porque el amor es el cumplimiento de la ley de Dios. Tanto que el Señor dijo que el que no ama no ha conocido a Dios. El conocimiento de Dios se refleja en el amor hacia el otro. Pero para yo poder amar al otro necesito dejar de amarme a mí. Porque por naturaleza estoy centrado en mí mismo. Yo pienso en mis zapatos. Yo pienso en mis pantalones. Yo pienso en, a ver, sigan ayudándome a hacer la lista. Mi casa, mi carro, mi comida.
Y cuando ya he logrado lo que me propongo, para mí estoy satisfecho, estoy pleno. Y la Biblia me dice que eso no es el verdadero amor de Dios. Ahora, ¿acaso debo dejar de comer y de ocuparme en mi comida? No, lo que el Señor está diciendo, así como se ocupa en la suya, ocúpese en la del necesitado. Creo que la comunidad cristiana evangélica es muy buena hablando, pero no tan buena haciendo. Hermanos de la iglesia, quiero invitarles a que esto no sea discurso, a que esto no sea sermón, a que esto no sean palabras bonitas, a que esto sea práctica. El amor no es algo que se siente, el amor es algo que se practica. ¿Y qué es el amor? Lo que expresó el buen samaritano hacia su adversario judío. ¿Sabe qué es el amor? No lo que sentía el samaritano, sino lo que hizo el samaritano. Práctica, acciones concretas. Es más, el samaritano no era un evangélico como los de ahora. Porque si hubiese sido el samaritano como uno de nosotros, y perdónenme si alguno se siente ofendido, no quiero ofenderle. ¿Sabe qué hubiéramos hecho? Nos hubiéramos colocado al lado de él y venga, oramos. Y empezamos a orar. Y declaramos sanidad y le reprendemos las heridas. Y que Dios lo ayude. Hasta luego. Chao. Porque muchos hermanos de la comunidad cristiana han encontrado en la oración el pretexto para evadir la responsabilidad con el otro. Ahora que hay que orar por el otro, observen bien que el buen samaritano ni siquiera oró. Ahora usted dirá, pero ¿usted cómo hace para saberlo? Bueno, el texto no lo dice si oró o no oró. Pero si hubiese querido el Señor darle importancia a eso, lo hubiera enseñado, pero no lo mencionó. Al Señor lo que le interesó fue enseñarles a ellos que oraban no sé cuántas veces al día, porque el judío oraba no sé cuántas veces al día. Enseñarles que sus oraciones son huecas. Cuando viendo al otro en necesidad, en vez de darle lo que ustedes tienen, solo oran al Señor y con una oración calmaron la conciencia, pero no el hambre del otro. Ahora, qué bueno es poder ayudar a alguien que nos ama. Qué bueno es poder ayudarle a ese vecino tan amable que en las mañanas cuando salimos del edificio nos saluda amablemente, con quien tenemos cierta afinidad, aunque no sea cristiano. No, yo por ese vecino meto las manos al fuego, podríamos decir. Pero es que el Señor no nos está hablando de esos que nos hacen bien a nosotros. El Señor no nos está diciendo de la responsabilidad con los que nos bendicen de vez en cuando. No, nos está diciendo es la responsabilidad que tenemos con los que son nuestros adversarios. Y aquí es donde se pone el asunto complejo. ¿Qué podría pensar usted, hermana, con esa vecina que le ha levantado calumnias a usted y que cuando usted la ve, a usted se le eclipsa el sol, ¿verdad? Siente que ese día ya hay una nube muy negra. Es más, algunos dicen, se me dañó el día. Porque a veces somos muy viscerales y cuando de pronto vamos saliendo y viene la otra persona que nos cae mal, nosotros de una vez sentimos adentro algo extraño. No hacemos, que no sé si devolverme, qué hacer, pero le manifiesto todo mi aborrecimiento, se lo hago sentir. Y el Señor me dice, con él es que usted tiene la responsabilidad. Si usted ve a esa persona en necesidad, en tragedia, en desgracia,
en el desfavor, usted tiene la obligación como discípulo de Jesucristo, si usted realmente ha conocido al Señor, de actuar en favor de esa persona sin importarle el daño que él o ella le haya causado. Usted dirá, si así es el asunto de la fe, yo como que mejor no vuelvo a la iglesia y arreglo mis cosas a mi manera. Pues bueno, si el Señor le permite, hazlo así. Pero quiero decirle que no es la enseñanza del Señor y Salvador Jesucristo. Por eso observen bien en esta parte, cuando el Señor dice, para que seáis hijos de vuestro Padre, el amor de Dios debe ser una práctica y no un mero discurso que expresa un ideal. Miren bien, tres cosas que aparecen ahí en la Reina Valera, en esta versión, versículo 44. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid a los que os maldicen. Experiencia de la comunidad cristiana. A veces entre nosotros como hermanos hay roces, ¿sí o no? No rosas, roces. A veces entre nosotros como hermanos hay unos que nos caen mejor que otros. Hay algunos más pesaditos, porque son como, les gusta molestar. Y hay algunos hermanos que tienen todavía, van a saludar a alguien y en vez de saludarlo le echan es una indirecta, por ejemplo, ¿sí? Ahora, no falta el hermano que dice, yo con ese hermano el saludo nada más. ¿Y eso que es hermano? ¿Cómo será si no lo fuera? ¿Ya? Ahora, pero el hermano fue, pero aquel otro me cae tan bien que yo con él salgo a tomar tinto, caminamos, nos llamamos, chévere todo eso. Pero eso no es lo que el Señor está enseñando acá. El Señor nos está enseñando es, ojo, que usted tiene una responsabilidad con ese hermano, pero aún en la comunidad nos cuesta trabajo vivir el verdadero amor de Dios como le costó al sacerdote y al levita con su propio hermano de religión, de raza. No fueron misericordiosos y fue un extranjero el que vino a ayudar. Con eso para decirles que a veces nosotros decimos, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo pero tan especial. Eso tiene que ser, hermanos, una verdad vivida y no un discurso que muestra un ideal. Porque el presentar un ideal no transforma a nadie, pero la práctica irá impactando vidas. ¿Sabe? ¿Qué pasaría si usted tiene una persona de esas que le hace la guerra? Y yo siempre lo he presentado de la siguiente manera. Supóngase que es el vecino del lado. Salió él con su esposa, dejó a los hijos y la casa se encendió. La del vecino. Pero es el vecino que a usted le hace mal. Es más, los niñitos del vecino son los que más mal le hacen porque juegan al frente de la suya, le rompen los vidrios con el balón y usted ha creído que los hijos del vecino son hijos del diablo. Y ahora escucha a esos chicos gritar y usted es el vecino evangélico para la gloria de Dios. Tiene la misión de glorificar al Señor, hermano. Y aunque usted, yo sé que en el simple afecto natural, si yo veo eso y yo no actúo, soy el más pervertido de los pecadores que pisan el planeta. Porque aún siendo mi enemigo y sé que sus hijos están allá en peligro, yo debo poner en riesgo mi vida para ir a ayudarles. Ahora, es más, el vecino cuando salió diciéndole a la esposa, hablando duro para que yo escuchara, vamos, mi amor, a hacer unas compras, que no somos como otros que andan arriados. Me estoy haciendo entender. Lo hicieron solo para molestar. Y a la media hora que ellos se fueron, se les incendió la casa.
Yo podría pensar, vamos a ver quién queda más arriado al final del incendio. Pero no es esa la enseñanza del Evangelio. La enseñanza del Evangelio me impele, el verdadero amor de Dios me mueve a mí a actuar y a arriesgar mi vida y a poner a salvo la vida de los niños, llamar a los bomberos para que le salven la casa. Ahora imagínense que hice todo eso, o usted hizo todo eso, y llegó ese vecino a las 2 horas y se encuentra con una realidad. Usted fue usado por Dios para salvarle los hijos y para salvarle sus bienes. La pregunta es, ¿con qué cara mañana ese vecino le echará otra sátira? Y si lo hace, es porque es uno de los más pervertidos que pisan la tierra. ¿Ya? Así que no entre en problemas. Si volviera a prenderse la casa, usted debería volver a actuar así. Bendiga a los que os maldicen, haga bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan, pero orad es orando en favor de ellos. Por ejemplo, Esteban estaba recibiendo pedradas, ¿no? Lo estaban matando a punta de piedra, y él, cuando ya estaba agonizando, no dijo: Señor, manda fuego y consúmelos. Él oró y dijo: Señor, no les tenga en cuenta este pecado. Eso es compasión y misericordia. Cuando nos ultrajan, hay que orar por ellos, diciéndoles: Señor, pues ellos no pueden hacer nada bueno, porque pues su corazón está viciado al mal. Señor, cuídalos, guárdalos, ten misericordia de ellos. Hay que orar con misericordia, con piedad, aunque uno por dentro en ese residuo de pecado que hay, quisiéramos actuar por justicia propia o por mano propia. Pero el verdadero discípulo se diferencia en que vive según el verdadero amor de Dios. Y voy a cerrar con esto. Nuestro ejemplo debe ser, o el modelo a seguir, o el ejemplo a imitar, es Dios mismo. ¿No éramos enemigos de Dios? ¿En pecado no éramos enemigos de Dios? Sí. ¿No envió Él a su Hijo para librarnos de la condenación eterna? Pues Él, siendo nosotros enemigos de Él, blasfemando su nombre, siendo desobedientes, altivos, rebelados contra Dios, Dios nos pagó con bien todo el mal que nosotros hicimos. Él es el modelo. Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, impulsado por el verdadero amor de Dios. Y termina el texto diciendo que el Señor hace salir el sol, mejor, en el versículo 45, que Dios hace salir el sol sobre malos. O sea, Dios no hace las cosas dependiendo de lo que nosotros hacemos. Así que usted no trate al otro dependiendo de cómo el otro lo trata. Graben esto: no trate al otro dependiendo de cómo el otro lo trata. Trate al otro dependiendo de cómo Dios te trata. ¿Quedó claro el trabalenguas? Trata de captar que no, si el otro me hace mal, Dios me hace bien. Luego yo debo actuar de acuerdo a cómo Dios me trata a mí. Actuaré haciéndole bien al otro. Él hace salir su sol, dice el texto en la Reina Valera, su sol, no el sol. Porque el sol le pertenece ¿a quién? Porque todas las cosas le pertenecen a Dios. Por eso hace 8 días decíamos: si alguien te pide y está en necesidad, dale. A usted dice: es mi plata, es mi salario, es mi alimento. Dios dice: mi sol, lo que es mío, lo pongo al servicio de los malos y de los buenos, porque Dios no depende de lo que la gente hace, sino que Él depende de lo que Él es. Así que, hermano, la invitación es: el amor hace perfectos a los hijos de Dios, porque el versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Solo el amor hace perfectos a los hijos de Dios, como Dios nuestro Padre es perfecto. El amor es el cumplimiento de las ordenanzas divinas, pero implica olvidarnos a nosotros mismos para pensar primero en Dios y después en las demás personas y finalmente en nosotros. Que el Señor derrame abundantemente de su amor en nuestros corazones
para amar con el amor de Él y no con el falso amor que los hombres nos hemos inventado. Porque en el amor de los seres humanos hacemos diferencias, pero el amor de Dios, que es su gracia común, Dios le da pan al agricultor ateo, al que siembra no en nombre de Dios, sino en nombre de su sapienza o de su sabiduría, negando a Dios. Y Dios hace que el sol salga sobre las semillas que él sembró y que la tierra produzca para él, porque Dios es bueno. Y nosotros debemos actuar en bondad, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Quiero invitarle a estar en pie. Pero le voy a pedir algo en especial, hermano, en esta oración. Yo sé que todos tenemos algunas personas que nos caen pesadas. Yo sé que todos tenemos en el trabajo, en el barrio, en el conjunto, en el edificio, en el estudio, personas desagradables. Y le vamos a rogar al Señor que nos dé. De hecho, ya tenemos esa facultad, porque está el Espíritu Santo en nosotros. Vamos a orar por esos pesados y pesadas, por esos molestos y molestas. Pero no solo ore porque haríamos lo del sacerdote o lo del levita, sino que esté atento a cuando una de estas personas esté en necesidad, que la primera mano que se acerca a ayudar a esa persona sea la mano suya, la de un discípulo de Jesús. Nos tocará luchar con el pecado porque sentiré otra cosa distinta, que revengarme, y pediré perdón a Dios por eso, porque eso no corresponde a Jesucristo, a quien debo imitar. El Señor no cobró venganza de quienes le crucificaron, sino que probablemente muchos de los que le crucificaron luego creyeron en Él y el Señor los bendijo con vida eterna. Estoy suponiendo algo. Haga memoria de esas personas a las que usted dice: creo que yo ayudaría a alguien, pero a esa persona no la ayudaría porque me hizo mucho mal. Dígale al Señor: Señor, dame en esta mañana la bendición de perdonar a aquellos que han sido mis contradictores, aquellos que me han agraviado, y dame ahora la oportunidad de practicar tu amor, el verdadero amor, de estar dispuestos a ayudar a aquellos que nos han hecho el mal, de bendecir a los que nos maldicen, de orar por los que nos ultrajan, de amar a los que nos aborrecen. Padre, en esta hora especial, Señor, y al considerar tu palabra, Señor, este no es un asunto de simple religiosidad, como la expresada por el levita o el sacerdote que probablemente regresaba de presentar sacrificios en el templo y vio a su prójimo. Iba con su corazón probablemente lleno de haber hecho lo correcto en el templo, pero ahora, teniendo la oportunidad de hacer algo por una persona, no lo hizo. Y en tu juicio, mi Señor, tal sacerdote y tal levita no conocían el verdadero amor que tú derramas en quienes creen en tu nombre. Pero fue un vil samaritano, un despreciado samaritano, que tuvo compasión del otro, que no escatimó recursos,
que se despojó de lo que él tenía, probablemente para sus gastos, para sus necesidades, y las utilizó para ayudar al que estaba en desgracia, como era ese judío herido, quizá moribundo. No hizo evaluaciones pecaminosas acerca de cómo estos les trataban para justificar el dejarle abandonado en una situación de tan gran dificultad. Señor, enséñanos a practicar el verdadero amor que ha sido derramado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo. Que no sean palabras simplemente. Señor, haz que este pueblo que conoce tu nombre, que juntos podamos unirnos a practicar el verdadero amor que viene de ti. Entonces los enemigos tendrán que callar. Entonces los adversarios serán avergonzados. Ascuas de fuego serán amontonadas sobre la cabeza de ellos. Sentirán vergüenza. Pero sé, Dios, y pido perdón en esta mañana, que son muchas nuestras actuaciones no conforme al amor tuyo, que justifican las acciones de nuestros adversarios, de nuestros opositores, para seguir actuando en contra de nosotros, porque hemos entrado a resistir al que es malo en desobediencia a tu palabra. Enséñame a amar al que me aborrece. No está en mi condición natural hacerlo. Por eso, Padre, agradezco que tu Espíritu Santo esté en mi vida siempre para poder vencer a ese residuo del hombre natural que odia, que aborrece, que no está dispuesto a hacer el bien, para que ahora, guiado por tu Espíritu Santo en la nueva naturaleza, como nuevo nacido, poder practicar el verdadero amor. Porque el que te ama, a ti debe demostrarlo amando al otro. Y porque el que no ama a su prójimo, no te ha conocido a ti. Aunque haya conocido religión, aunque haya conocido una falsa moralidad y una falsa piedad, la verdadera fe solo puede ser vivida por el amor. La verdadera fe solo puede ser evidenciada en la práctica del amor. Señor, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. Tenemos que ser diferentes a los demás. Pero esa diferencia no es algo que pueda surgir de nuestra propia bondad. Solo es posible por lo que tú haces en nosotros, por tu presencia, Señor, en nuestra vida. No podré amar a mi enemigo a menos que haya sido impactado por tu glorioso amor y salvado de la esclavitud de mi pecado y liberado del señorío de ese pecado. Solo así podré amar al que me aborrece y bendecir al que me maldice y orar por el que me ultraja, Señor, sin tener resentimientos, sin sentir ese menosprecio o ese odio hacia el otro. Perdóname las veces que he sido aborrecedor de otros por el simple hecho de que no son mis hermanos en la fe o que no son mis familiares, y quizá he cerrado mi corazón porque son pecadores no arrepentidos y no he actuado justamente o en integridad al llamado que tú nos has hecho, Señor. Te doy gracias por darnos la oportunidad de considerar esta palabra
Permite, Padre, que no quede como un discurso más, sino que sea una palabra que por tu Espíritu sea guardada en el corazón. Gracias, Señor. Amén.